Mi nombre es Roger Cáceres, coordinador del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta noche nos convoca la presentación de Apuntes sobre el libro como fuente, antología de textos de Raúl Porras Barrenechea, figura de nuestra historia, cultura y política. Esta publicación, además, corresponde a la iniciativa de difundir textos fundamentales hacia la ciudadanía entre dos instituciones pilares de la educación y cultura peruanas, como lo son la Biblioteca Nacional del Perú y el Instituto Raúl Porras Barrenechea, Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta presentación será un gusto contar con los siguientes comentaristas: Fabiola Vergara Rodríguez, bibliotecóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una especialización en Ciencias de la Información y una maestría en Administración, becaria del Erasmus Mundus para doctorado en Formación en Sociedad del Conocimiento en la Universidad de Salamanca. Ha sido jefa de bibliotecas escolares, universitarias y públicas. Creó la Biblioteca del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Durante los años 2020 y 2021 ejerció el cargo de directora de Acceso y Promoción de la Información en la Biblioteca Nacional del Perú, siendo actualmente su jefa institucional. Ricardo Pinto Basurco Mendoza, historiador con maestría en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encargado del área de ediciones y publicaciones del Instituto Raúl Porras Barrenechea, Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas de la Decana de América. Carlos Carcelén Reynolds, con formación en Ciencias Sociales, licenciatura en Historia y especialización a nivel de maestría y doctorado en Historia Ambiental y del Clima adquirida en España y Francia, con experiencia en gestión editorial, edición y corrección de textos en editoriales especializadas en investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, así como evaluador de artículos en revistas especializadas de varios países latinoamericanos, con experiencia de más de 20 años en la docencia universitaria en las facultades de Ciencias Sociales y de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, damos la bienvenida a Fabiola Vergara Rodríguez. Muy buenas noches. Es un honor estar aquí hoy con ustedes compartiendo el lanzamiento de una nueva publicación de la colección Cultura Impresa de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta publicación no hubiera sido posible sin la unión de esfuerzos entre la institución que tengo a bien dirigir y el Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a cuyos directivos y especialistas, especialmente a su director, el embajador Harry Bellevans, y al historiador Ricardo Pinto Basurco, agradezco por esta valiosa colaboración que espero sea el inicio de otras en el futuro. La colección Cultura Impresa nació en el 2021 con el objetivo de promover la reflexión en torno a los productos culturales, en particular el libro, que fueron posibles gracias a la aparición de la imprenta como vehículos de transmisión de la cultura escrita. Desde su primera publicación, La Odisea del Libro en el Perú, antología de textos de Sebastián Salazar Bondy, esta colección ha puesto a disposición de los lectores y las lectoras ensayos, antologías y testimonios que aporten a la reflexión y a la generación de conocimiento sobre el tema de sus dos líneas editoriales. Por un lado, la del rescate de textos fundamentales que, pese a su relevancia, han dejado de circular en el ámbito editorial, y por el otro, la del estímulo a la investigación y la creación de nuevos textos. El libro que hoy nos convoca, Apuntes sobre el libro como fuente, antología de textos de Raúl Porras Barrenechea, se inserta precisamente en la línea de rescate editorial. Desde la Biblioteca Nacional del Perú nos sentimos muy orgullosos de contribuir al rescate de la obra de este notable historiador, maestro universitario, crítico literario, político y diplomático peruano,
que seguramente todos conocen y nos ha legado un importante corpus de obras que consideramos deben llegar a nuevos lectores. Y es que la bibliografía de Raúl Porras Barrenechea, tan notable como su reconocida trayectoria profesional como historiador, catedrático y crítico literario, es vasta y multidimensional. Y si bien encontró él en la historia la principal herramienta para conocer, entender y promover nuestra cultura, también se destacó en la crítica literaria y en sus estudios sobre el libro. Los textos que se reúnen hoy en el libro que nos convoca son una clara expresión del interés que tuvo por esos últimos tópicos y demuestran la ilustre comprensión que el autor tuvo sobre el libro, cuyo valor agregado como herramienta y fuente fue trascendental para su trabajo histórico. Esta antología que presentamos hoy reúne una selección de títulos que se publicaron en sus obras completas, cuyo esquema matriz fue diseñado por los doctores Félix Álvarez Brun y Jorge Cuccinelli Converso, con el título general de Indagaciones Peruanas. El libro, el que presentamos, se trata de 6 ensayos: Esquema para una bibliografía masónica, de 1942, Pasión y muerte, de la Biblioteca Nacional de Lima, de 1943, que recordemos que en 1943 se da el incendio de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Cervantes y el Perú, de 1945, Quipo y Quilca, de 1947, Fuentes históricas peruanas, de 1954, y Cartas del Perú, de 1959, cuya lectura nos permite conocer las aproximaciones que tuvo el doctor Porras al libro como fuente de estudio. Además, a nosotros nos emociona especialmente que el libro presente como apéndice los documentos de entrega de la biblioteca del doctor Raúl Porras Barrenechea a la Biblioteca Nacional del Perú, la cual tuvo lugar en 1961. La presente edición supone así un rescate que permitirá actualizar y divulgar entre las nuevas generaciones la lectura de la fructífera producción académica y bibliográfica de uno de los más destacados intelectuales peruanos del siglo XX. Esperamos que su lectura incentive nuevas investigaciones y dé relevancia al legado del doctor Porras. Muchas gracias y buenas noches, y gracias por estar aquí. A continuación, damos la bienvenida a Ricardo Pinto Basurco Mendoza. Muchas gracias, Roger. Gracias por esa palabra, Fabiola. Damas y caballeros, amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos al Instituto Raúl Porras Barrenechea. Es más, yo creo que debería darle la bienvenida a ustedes, ¿no? Gracias por estar aquí. Un día pues importante porque se publica después de un buen tiempo la obra de Raúl Porras Barrenechea. Sabemos que, como bien decía Fabiola, fue un personaje multidimensional. Cosa que, por ejemplo, en un texto que escribió Carlos Araníbal, él pues, criticaba esa tendencia de cuando un historiador fallece y se le quiere analizar la obra, él decía, no, pues a Porras no se le puede poner en una sola línea y pues dividirlo, ¿no? Él era según el criterio de Araníbal, ¿no? Pero considero que sí es viable hacer ese análisis de la obra de Porras, porque uno, y es más el texto que van a tener en sus manos, los textos tienen una cronología según la publicación, ¿no? El año de publicación. Entonces se puede entender y se puede apreciar cómo el autor Porras evoluciona en su trabajo historiográfico, desde el punto de vista no solamente histórico, sino como bien se menciona, como el libro como fuente, ¿no? Que es básicamente la esencia de estos textos que se están presentando de la mano de Raúl Porras Barrenechea. Y como mencionaba, es importante porque las nuevas generaciones necesitan estar en contacto con este tipo de autores, ¿no? Más que nada es una divulgación de esa obra que resulta un poco inaccesible, porque sí, pues es difícil, ¿no? Acceder a textos ya con unas ediciones bastante antiguas. Hay que ir a la biblioteca o ya está en las bibliotecas, no se encuentra. Por ejemplo, aparte de este libro, en la actualidad estamos trabajando en el instituto
la publicación de sus obras completas, que en realidad nunca han sido publicadas, solamente el primer tomo, en 1999. Desde el fallecimiento de Porras en el año 60 hasta el día de hoy, ya quienes diseñaron el esquema principal de la publicación de las obras completas ya fallecieron y nunca habían plasmado ese trabajo, ¿no? Entonces, uno de los compromisos que tenemos aquí en el instituto es la publicación, y que si todo sale bien, este año vamos a tener 2 tomos, el tomo 2 y 3, de las obras completas de Indagaciones Peruanas. Entonces, este libro es un preámbulo a lo que va a ser esa publicación, y quién sabe, podemos trabajarlo con la Biblioteca Nacional. Es una posibilidad interesante y además por el impacto que merece, ¿no? La Biblioteca Nacional es una institución cultural reconocida a nivel nacional e internacional, y yo creo que ese trabajo en conjunto que podamos tener, bueno, el instituto que pertenece a la universidad, pues no sería para nada despreciable, al contrario, sería algo muy interesante y nos potenciaríamos, ¿no? Ambas instituciones. Bueno, la obra de Porras, que ya es difícil de verdad comprenderla en toda su magnitud porque es inmensa, pues con esta pequeña pincelada que se muestra en este libro, van a poder acercarse un poquito a cómo el doctor Porras pudo tratar temas específicos dependiendo de la época, pues solamente es disfrutar de la pluma de este insigne académico, porque hasta el día de hoy continúa con una vigencia impresionante. Una parte que mencionó también Fabiola es el tema de la biblioteca, ¿no? Sabemos que a la muerte de Porras, él, en el testamento que había escrito años antes, donaba su biblioteca personal a la Biblioteca Nacional, con la única condición, o 2 condiciones: que sea invisible y que lleve su nombre, cosa que se hizo. Entonces, la Biblioteca Nacional, que hoy conserva la biblioteca entera de Raúl Porras Barrenechea, pues tiene ese privilegio, ¿no? Y entonces en el libro se incluyen 2 apéndices donde es el encargado, el albacea de Raúl Porras Barrenechea, el presidente del patronato del libro, de su biblioteca, pues se comunica con el director de la Biblioteca Nacional de aquella época, y bueno, da detalles de cómo fue el trabajo que se hizo aquí en esta casa, ¿no? Lo van a poder leer, pero se los adelanto un poco. Osvaldo Arcelles menciona de que apenas se abre el testamento, él se da cuenta, se entera de que era el presidente del patronato, se contacta con el ministro de Educación de la época y mandan efectivos policiales para resguardar la casa, la cual se cierra con 2 candados especiales, ¿no? Uno con la parte de él, como presidente del patronato, y la otra con el director de la biblioteca, Cristóbal de Lozada y Puga, pues para hacer el trabajo de selección, catálogo y traslado al antiguo local de la biblioteca, ¿no? Hay que tener en cuenta que está en la bancaria, ¿no? Entonces, el trabajo fue bastante tedioso, bastante duro por la cantidad, más o menos entre libros, documentos y demás, una suma de 22.000 objetos, ¿no? Además, cosas personales, ¿no? que también están en la biblioteca, ¿no? Están en exhibición, que pueden acercarse a ver, es libre el acceso. Entonces, el trabajo que se hizo esos meses o semanas fue bastante arduo. Justo más temprano explicaba que la biblioteca que hoy tenemos aquí en el instituto no es la original, ¿no? Porque, bueno, como les estoy comentando también, la biblioteca pasó a la Biblioteca Nacional, y lo que tenemos ahora, que es un promedio de 30.000 a 40.000 volúmenes, son producto de donaciones posteriores, de amigos, de discípulos del doctor Porras, que a su muerte o por alguna voluntad fueron repoblando esta casa, ¿no? Que es al final, la parte de Centro de Investigaciones es una casa museo. Entonces, el trabajo que se ha hecho con la biblioteca, pues esperemos sea de su agrado, sobre todo para que tengan en sus manos, en sus bibliotecas, un autor que vale la pena, pues, leer, por lo menos una vez en la vida. Es importante tenerlo, les va a transmitir mucha energía patriótica y cultural, que es, yo creo, una de las motivaciones
nosotros aquí en el instituto han dado cuenta que esto es un homenaje perpetuo a la figura del doctor Porras Barrenechea, ¿no? Esta fue su casa, vivió aquí, falleció aquí, entonces nosotros tenemos esa misión, ¿no? Es un compromiso con su figura, con su producción, y bueno, es un compromiso en realidad con la cultura peruana y obviamente con nuestra querida Universidad de San Marcos, ¿no? Que felizmente aquí estamos tres sanmarquinos que trabajamos a favor de eso, ¿no? Y bueno, simplemente agradecerles su presencia, los invito también a que adquieran el libro que está ahí afuera de la letra y pues que lo lean, ¿ya? Así que muchas gracias por su presencia y pues gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, las palabras del profesor Carlos Cáceres. Bien, buenas noches con todos y todas. Primero, agradecer la invitación del Instituto, al embajador Harry y Alemán y a mi colega Ricardo Pinto Basurco, porque no es la primera vez que me invitan a presentar un libro de Porras. Si bien es cierto, no soy un experto en Porras, pero sí, como historiador peruano, reconozco que Porras es tal vez, siempre lo he dicho, ¿no? Y algunos colegas se pican porque, en mi opinión, los tres más grandes historiadores peruanos son Raúl Porras, Jorge Basadre, sanmarquinos y uno de la universidad que está al costado, Alberto Flores Galindo. Se molestan algunos, ¿no? Y muchos colegas jóvenes, más jóvenes que yo, pero lo he mencionado muchas veces y en público. Y no me retracto de eso. Entonces, ¿por qué todavía hay colegas maestros que todavía están en su etapa de esplendor productivo? En el caso de este libro que nos trae aquí, agradezco primero por la lectura y la selección de los textos, porque nos muestran a ese Porras polifacético, historiógrafo, ¿sí? Experto en historiografía peruana, metodólogo, porque nos enseña cómo trabajar con algunos tipos de fuentes, teórico. ¿Por qué? Porque comienza a reflexionar sobre la importancia de las temáticas, de los procesos históricos en nuestro país, y también nos muestra un historiador experto en tratar, por ejemplo, en el análisis comparativo que hace de la vida de este personaje que gobernó 2 años el Perú, como Sancho Panza. Es genial. A los que les guste la literatura y la historia van a encontrar un capítulo que es genial para entender esa relación íntima que tiene Cervantes con los Andes, que es uno de los temas que le apasionaba a Porras y creo yo que fue una de sus obras inconclusas. Los textos que están acá, como los han mencionado, son textos que tienen una relación, ¿no? La selección es muy buena para empezar, una relación en cuanto a considerar al libro como la fuente. Los historiadores estamos siempre con la obsesión de la fuente primaria, ¿no? Que hay varios, mucho más jóvenes que yo, la búsqueda de las fuentes primarias en los archivos, y tenemos esa imagen de que encontrando una fuente totalmente inédita nos hacemos más o mejores historiadores. Esa es una obsesión. Tiene que ver mucho con estas lógicas positivistas que van a ser mucho más patentes y visibles en los arqueólogos que quieren encontrar su huaca o su pirámide virgen, inédita, intacta. Jaime Bingham será el máximo ejemplo para nuestro país, pero a nivel mundial es Howard Carter, ¿sí? Con Tutankamón. Y esa obsesión también la tenemos los historiadores. La única diferencia es que los arqueólogos ya superaron ese trauma del siglo XIX, los historiadores en el siglo XXI seguimos haciendo. ¿Sí? Creo que son historiadores, no lo van a tener que decir que sí. No lo pueden negar. Pero lo interesante es acá, ¿no? Voy a comentar brevemente los capítulos que son geniales. El primero de ellos es un tema que a la gente le asusta, la historia masónica o los estudios amazónicos, donde Porras nos muestra algo, que poco o nada los historiadores estamos
entendiendo la Amazonía. Hasta ahorita. Hasta ahorita, estamos 2023, enero de 2023, y las ideas que dice Porras en un artículo de 1942 tienen plena vigencia. Al extremo de que me atrevo a citar textualmente. Hay pocos estudios científicos sobre la Amazonía peruana. E incluso Porras, con la ironía que lo caracteriza cuando se pone a criticar, Porras es como Basada, esa escuela, ¿no?, de esgrimistas, como decía el maestro Danilo. Lo dice claramente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay pocos estudios serios? ¿Por qué? ¿Por qué un cronista, como él lo señala, uno de los curas cronistas, que era tuerto, tenía una mejor visión, una visión más completa de los etnógrafos de esa época? O sea, las etnografías hechas en los años 20, 30, 40 sobre nuestra Amazonía son, e incluso las de ahora, son más pobres que las que tenían muchos de los cronistas que participaron en las incursiones y descubrimientos de la Amazonía, de las Amazonas, del río, de la selva, del Orinoco, de los Marañones. Eso nos da diríamos así, un mal sabor, ¿no? A pesar de que ahora sí podemos hacer el trabajo de campo sistemático en la selva sin sufrir muchas enfermedades, no lo estamos haciendo. Uno. Dos, a pesar de que ahora tenemos una infinidad de recursos para el trabajo con fuentes y con información, tampoco lo estamos haciendo. Al extremo de que todavía no tenemos alguna serie de archivos de la selva peruana, que yo sepa, no hay ninguno. Entonces, si a alguien le interesa estudiar la Amazonía en serio y no solo basarnos en esas visiones etnográficas extremadamente descriptivas y poco útiles, tal vez, aquí tenemos una especie de guía bibliográfica donde nos dice dónde están los trabajos, dónde están las fuentes de esos conquistadores, de esos curas, evangelizadores, de esos aventureros y saqueadores del siglo XVI, XVII, XVIII. El segundo trabajo es escrito a raíz del gran incendio del 9 y 10 de mayo del año 1943 de la Biblioteca Nacional, donde Porras empieza con una reflexión sobre la importancia de la cultura para lo que normalmente llamamos identidad. ¿Ya? ¿Por qué ahora tenemos problemas de identidad? Pues porque no tenemos un conocimiento más o menos serio de lo que somos los peruanos en términos históricos. Para nadie es un misterio que no tenemos identidad histórica, pero la identidad histórica tiene que ver claramente con algo. Tenemos educación como peruanos o como producto de una larga historia de un lugar llamado Perú, no lo tenemos. Y eso que no tenemos es lo que marca el desinterés que de manera sistemática se tiene sobre la cultura y los productos de la cultura, sea material, inmaterial, sea escrita o patrimonial. Y ahí vemos esto, ¿no? Porras en este texto nos muestra la importancia, nos presenta diríamos así, una vida o la biografía de la Biblioteca Nacional, esas etapas que tenía que pasar de creación, todo el mundo sabe de creación, de crecimiento a través de los donativos, de familias importantes, de gente que entendió la importancia de la biblioteca como un centro donde aparece algo llamado identidad y conciencia nacional. El saqueo, que fue producto durante la ocupación de las tropas chilenas, y la reconstrucción, la dura, ardua y costosa reconstrucción que lideró Ricardo Palma, en la que comenta Porras que no tuvo un centavo, que los mismos ministros de esa época e incluso el mismo presidente Iglesias ponen a Palma por su fama, su prestigio y sus muy buenas relaciones con el medio académico internacional. Y es gracias a eso que llega una gran cantidad de donativos para formar esta biblioteca que se incendia en el año 1943, donde aparecen cosas que son irrecuperables. ¿Sí? Justamente yo desde hace algunos años
me metí al tema de la independencia, que originalmente no era mi tema de predilección, pero por las necesidades que todo historiador tiene de ganarse los frijoles presentando esos proyectos, como había una gran cantidad de dinero, de recursos, de proyectos para el tema del bicentenario, bueno, pues varios migramos, ¿no?, a ese tema. Conozco muchos. Y una de las grandes tareas fue buscar puentes para algo que siempre he dicho, no decir lo mismo que todos. Y nos vimos con este artículo yo lo había leído antes, y ya sabíamos que, por ejemplo, se han perdido una gran cantidad de panfletos, folletos, nivelos, periódicos de corta duración y periódicos pequeños, periódicos satíricos, lo que los sanmarquinos diríamos panfletos. ¿Sí? Eso se ha perdido y en muchos casos ha sido recuperable. Algunos de colegas, incluso más jóvenes, han ido ubicando esto en repositorios de otros lugares. Yo encontré algunos en París, encontré algunos en Madrid, algunos en Sevilla, pero es complicado encontrar para tratar de mirar el universo de la cultura política de los años de la independencia y las posteriores guerras civiles, porque no se puede decir que hay una sola, no hay un montón, hasta más o menos la era del Guano. Entonces, la génesis de la República del Perú no está muy clara, porque muchas de las fuentes que permiten entenderla no las tenemos a la vez. Y eso es gracias a un grave problema que lamentablemente todavía tenemos. Es por eso que tenemos muchos historiadores que irnos a España, a Estados Unidos o a Francia a encontrar fuentes, e incluso a Argentina, donde hay una gran cantidad de fuentes peruanas, y Bolivia también. Y hay una cita que quiero hacer. Voy a hacer alguna cita para, ¿no? Esto lo dice Porras en el año 43, me parece que lo está diciendo Porras ahorita. La destrucción de la Biblioteca Nacional del año 1943 es el epílogo lógico del largo calvario de la inteligencia en que hace años vive el Perú. 43, no es 2023. La biblioteca carece de fondos para libros, para estanterías y para guardianes, mientras se gastan millones en sostener otras grandes empresas burocráticas. El odio a la capacidad de la inteligencia tratada de excluir de las funciones directivas a quienes no exhiben el título de la competencia o de la lisonja. Se prefiere el empirismo y la rutina de la tecnicidad y el espíritu al espíritu de la renovación. Yo sé que la Biblioteca Nacional ya solucionó sus problemas. Personalmente he conocido a varios de los directores de los últimos años en San Martín, ¿no? Sinesio, Ramón, Mariana, y ustedes, San Martín, han hecho una gran labor. Conozco a varios de los que trabajan en la biblioteca, que han sido colegas, alumnos, algunos son muy buenos amigos míos, amigos también. La Biblioteca Nacional ya cumplió pero esto calza exactamente para una institución que tiene tal vez la misma relevancia de la Biblioteca Nacional, que es el Archivo General de la Nación. Está en una situación deplorable y patética. Hablamos del bicentenario y no hemos hecho nada por el principal repositorio de la conciencia histórica del país, que es el Archivo General de la Nación. Como que si no quisiéramos ver nuestros orígenes traumáticos de la conquista, la colonización, la nacionalidad, esclavitud, servidumbre, traiciones, conspiraciones, oportunismos, que todo eso es la historia del Perú. La historia del Perú no es solo lo glorioso de 180 tipos capturando a Inca Atahualpa, o tampoco es solo lo glorioso de una élite de tiranos y déspotas que gobernaron desde Cusco 5 países actuales, ¿no? Y tampoco es la historia gloriosa de una élite noble, dicen, oligárquica sobre todo, que gobernó el Perú desde Lima durante 400 años. No, la historia del Perú es mucho más compleja, y eso está en el archivo, que conjuntamente con la biblioteca son la base para que los historiadores y todos aquellos interesados en la cultura peruana podamos trabajar. Pero esta frase que dice Porras en 1943 tiene total y absoluta vigencia para nuestro Archivo General de la Nación.
que, si mal no recuerdo, hace unos meses un nuevo presidente de la Corte Suprema quiso sacarlo del sótano del Palacio de Justicia. El archivo general está, como todo el mundo lo sabe, fragmentado en un montón de espacios en el cercado de Lima. No tiene un solo local. Entonces, esta crítica de Porras tiene total vigencia y lamentablemente no hemos superado, ¿no? Estos trabajos. El tercer trabajo es tal vez una obra maestra del análisis histórico-literario que mis amigos de la Facultad de Letras, especialmente los que hacen literatura y crítica literaria, me dirán, no, eso es crítica literaria. Bueno, desde la historia diríamos es historia de la literatura, pero Porras es un maestro. ¿Ya? Toma el caso de un personaje, Cristóbal Vaca de Castro, el típico truán oportunista que llegó con estas ansias, ¿no?, peroleras, es decir, de enriquecerse del Perú. Gobernó 2 años nomás el país y se volvió millonario, ¿no? O sea, no hay, por si acaso eso, ¿no? Yo siempre les decía a los estudiantes de historia que la historia es un ciclo, ¿no? No hay avance, no hay progreso, eso es una ficción de que los filósofos inventaron y los curas también, ¿no? Y para que seas feliz y pienses que va a haber algo mejor. Pero desde el año 1542 que gobierna el señor Cristóbal Vaca de Castro hasta ahorita, los gobernantes hacen lo mismo. ¿Ya? Y la carta que Cristóbal Vaca de Castro le manda a su esposa para decirle cómo ocultar los bienes, cómo esconder los robos y cómo evitar la evasión mandando el dinero, la plata, no a Sevilla sino a Lisboa, es genial. La carta que la tengo ahí, ya, digitalizada en un computador y vamos a revisarla otra vez. Divertidísimo. Esa carta le sirve a Cervantes para hacer la carta de Sancho Panza a su esposa, para que planifique qué va a hacer con lo que va a ganar. Porras nos demuestra esa visión integral, ¿no? Como decía Ricardo, no podemos encasillar a Porras. ¿Qué cosa es Porras? Un intelectual que ama el país, punto. Que estudió historia, que tuvo una prolongada carrera diplomática, excelente. Pero sobre todo es ese típico intelectual amante del país. Y nos demuestra, ¿no?, esa idea de las Indias, ¿no?, Perú, América, como la ínsula deseada por los españoles o europeos en general. ¿Ya? Inicios. Todos esos europeos pobres que ven a América como la ínsula, todos esos europeos que son los Sancho Panza, que llegaron en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y siguen llegando, y ven las Indias como eso. Y Porras reflexiona a partir de esa petición que hace Cervantes después de su encierro como prisionero de guerra, de la batalla de Lepanto. Esa petición por venirse al Perú o a América, petición que es, diríamos así, negada por las autoridades. Pero Porras nos demuestra que esta lógica del rápido enriquecimiento a través del campo público es la lógica del español del siglo XVI y, por no decirlo, del criollo del siglo XXI actual, y no solo peruano. Esto es una de las cosas que más, ¿no?, las invito, si a alguien les interesa, mirar la vigencia de esta actitud corrupta y oportunista y arribista de muchos de los funcionarios políticos que lamentablemente medran de nuestros estados. Este es un trabajo bonito, rico, erudito, donde Porras demuestra que puede navegar entre la literatura, la historia, sin ningún problema. Tal vez es uno de los pocos intelectuales peruanos que en el siglo XX lo ha demostrado con total solvencia. El cuarto texto, Quiputílica, del año 45, nos demuestra ese dominio de Porras de diversidad de temáticas, antropología, etnología, lingüística, no sé, es un genio, ¿no? Pero algo que nos queda claro
que a pesar de que mucha gente dice que había escritura en los Andes, porque parte por la concepción ilustrada y positivista que sin escritura no hay cultura, y sin escritura no hay cultura y tampoco civilización. Los arqueólogos han demostrado que no se necesita de escritura para tener una civilización. Por eso hay mucha obsesión con los quipus y los pictogramas. Hasta ahora sigue vigente esta idea de que son escrituras. Porras, en 1945, lo dice con todas sus letras. No hay escritura en los Andes. Los quipus no son escritura. A pesar del romanticismo y a pesar de muchos que todavía siguen buscando estos fantasmas, que repito, no son necesarios, con la misma teoría que usa Porras en esa época y la teoría de la ciencia social que usamos ahora, no es un requisito en la escritura para ser civilizado, por si acaso. Y hay una, no sé si me permite el tiempo dar una cita más, creo que a lo mejor me reservo para una que es mucho más dura en términos de utilidad. El quinto texto que aparece en este libro, Fuentes Históricas Peruanas, es un comentario al programa del curso de doctorado dictado por Porras desde 1945. Es lo que los profesores ahora diríamos el sílabus, ¿ya? Pero es un curso kilométrico, mega curso de contenidos. Miren, es un curso que abarca desde lo prehispánico hasta lo republicano, cosa que en ninguna universidad donde se imparte la carrera de historia se puede dar. Hay cursos de fuentes prehispánicas, fuentes coloniales, fuentes para la república, mínimo 3, a veces en San Marcos creo que luego aparece un curso de independencia aparte, ¿no? Entonces, pero Porras lo hacía solo con un solo curso, miren el nivel. Ahora, por supuesto que es un curso que también está de acuerdo al mismo manejo documental de esa época. Posterior a eso han habido grandes esfuerzos en el rescate documental, catalogaciones. La obra más grande que se ha hecho para la historiografía peruana fue la colección documental que se hizo por la Comisión del Centenario de la Independencia. Este centenario va a pasar sin pena ni gloria para la historia del Perú, porque para el centenario el gobierno de Eusebio de Leguía hizo un montón de monumentos, hubo colecciones documentales, ¿sí? Es la época de Eusebio de Leguía de los grandes descubrimientos arqueológicos, Ule, Tello, centenario, sesticentenario, una gran inversión. Los mejores historiadores peruanos contribuyeron, independientemente si creían o no afines al régimen de Velasco, apoyaron esa magnífica obra, la colección para la independencia del Perú. Este bicentenario, ¿qué se ha hecho? Poco, nada. Parece que la crisis institucional de la política ha abarcado también la crisis de la conciencia histórica del país. ¿Sí? Eso es una tragedia. Y esa tragedia nos demuestra la vigencia de esta crítica y la obsesión que Porras tiene por enseñarle a los estudiantes, no solo de historia de San Marcos, sino de humanidades y letras. Y recuerden que muchos seguidores de Porras son abogados. Es algo raro, ¿no? Cuando se formó la Academia Nacional de la Historia, todos eran abogados. Y hasta ahorita. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que ahora tenemos. Este tipo de lecturas, no es un artículo, ¿no? Es el sílabo, repito. ¿Ya? Puede cualquiera verlo. ¿Qué cosa había? Y a mí me gusta verlo porque veo cada vez que más se ha descubierto. Año con año, década con década, qué esfuerzos los historiadores y las instituciones hemos tenido para encontrar más fuentes y ampliar ese repertorio que Porras tenía en 1945, que por si acaso Porras siguió aumentando hasta su muerte. Y hace unos años se presentó la nueva versión del libro que dejó cosas manuscritas. Sí. Es un texto que abarca la genialidad de un erudito que conoce toda la historia de Perú, o por lo menos tiene un proyecto para extenderla y verla de manera integral.
no segmentada en épocas o especialidades, que son muy comunes en la actualidad. Y que yo mismo soy un, diríamos así, reconvertido, ¿no? Porque me formaron para la historia colonial, pero me metí en la independencia y ahora estoy haciendo república. Algo aprendí. Pero la visión integral es una de las cosas que los historiadores no estamos siendo formados. Y esa es una de las cosas que todavía sigue vigente en la idea de todos. El último texto, y para no extenderme más, voy a hacerlo muy brevemente, es el prólogo al tercer tomo de la colección de documentos inéditos para la historia de Perú. El primer tomo fue el cedulario de Perú, cartas de los conquistadores, del 29 al 34, el segundo tomo de 34 al 39, y el tercer tomo se llama solo Cartas del Perú, del 24 al 43. Y algo que el dominio de Porras en la teoría, ¿ya? Porque ahí los historiadores a veces se nos escapa, ¿no? Por el afán de la fuente, se nos escapa algo que los sociólogos y los politólogos tienen bien claro. ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes escriben? ¿Todos? Por si acaso, Pizarro no escribía. Pizarro tenía 2 secretarios. ¿Ya? Francisco de Jarias y Manuel Lezama. Estudio que soporta. Pizarro no escribía. ¿Quiénes escribían? Entonces, cuando el historiador va a encontrar fuentes, ¿de quién va a encontrar fuentes? De la serie. Porras nos lo dice. Ahora dirán, ¿no? Voy a hacer ese ejercicio con alumnos, si es que alguna vez me vuelven a dar cachimbos, voy a sacar alguna de estas citas. Los alumnos ¿quién dijo esto? Un historiador marxista, dirán. Pero no. Ahora que está el debate de las ideologías otra vez, lo que hace Porras es decirle a los historiadores: oigan señores, si van a encontrar correspondencias, si van a encontrar fuentes escritas, tengan presente que esos documentos del siglo XVI, del siglo XVII, ¿es de quién? De las élites educadas, los hombres humanistas y del Renacimiento, o los curas que tuvieron obviamente que estudiar, por lo menos. No vas a encontrar las fuentes de los sectores populares. Voy a dar un trabajo que estamos haciendo con un grupo de investigación de la universidad. Voy a usar estas citas, ¿no? A ver si algunos colegas para fastidiar un poco, porque ¿quiénes son los que escriben? ¿Y cuáles son los documentos que se conservan? ¿Todos los documentos escritos se conservan? No. Los que se conservan son los que tienen una importancia política, económica, social, cultural, ideológica. ¿Pero para qué se conservan esos documentos? Porque responden a las necesidades de la política y del orden establecido en ese momento. Algo que no importa, algo que no es importante, sencillamente será un papel para envolver pescado. Lamentablemente esto hay que tenerlo muy claro, y Porras lo dice en 1959, en el prólogo para este tercer tomo de esta colección de documentos inéditos. Y Porras lo hace citando autores, por si acaso teóricos de esos años, politólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, y que lamentablemente a veces los hemos dejado de lado por algunas visiones, diríamos así, tecnocráticas de la historia, ¿no? De la investigación histórica, pensando de manera anacrónica de lo que se encuentra en el archivo, que es el reflejo de lo real, de lo sucedido, de los acontecimientos de esa época o de esas épocas. Porras nos dice: no es así, no, lo que está ahí es lo que corresponde a estos intereses, por si acaso, señores. Me imagino que eso debe haberle dicho Porras a muchos de sus discípulos, como el profesor Araníbar, ¿no? Me imagino, porque Araníbar nos decía lo mismo cuando yo fui solo. Y bueno, con eso quiero terminar y agradecer al instituto porque
me hacen pensar varias cosas. Y esto es la importancia de trabajar con textos de gente tan genial como Borges, que siguen teniendo vigencia en el periodo. A pesar de estar en el 2023, muchas de sus ideas tienen solvencia, solidez y pueden seguir siendo usadas por los jóvenes historiadores. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Caselén. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Recordemos a Raúl Porras Barrenechea y también al esfuerzo que han realizado estas dos instituciones señeras de la cultura y la educación en el Perú, la Biblioteca Nacional y el Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, buenas noches.